Y empecemos con lo que pasó ya en el informe que se publicó con las dos organizaciones aliadas a INRED en lo que es el caso de Olavini, ¿no? Que está colgado tanto en la página de INRED como en las de las otras organizaciones sobre justamente esta cuestión paradigmática de cómo se dio el proceso. Entonces, el sistema de justicia ecuatoriano queda con un precedente bastante claro. Y esto bastante claro en cuanto a tres temas, ¿no? Programas de software libre, seguridad digital y derechos digitales, ¿no? Entonces, es decir, cuán la naturaleza de la privacidad, cuánto en realidad pesa en la justicia ecuatoriana y cuánto en realidad afecta este tipo de discursos desde las esferas de poder utilizando el derecho penal, ¿no? Porque recordemos de dónde salió la noticia del delito de Olavino. Todo salió desde una declaración desde la exministra María Paula Romo Ujú. sobre una amistad de Olavini con Julian Assange y que esto era una cuestión de seguridad nacional para desestabilizar al Estado ecuatoriano. Entonces de ahí empezó el proceso y entonces vemos el peso de esta politización en el sistema de justicia, que es lo que se conoce, ¿no? Es decir, que personas en la esfera de poder influyan dentro de un sistema de justicia imparcial y objetivo, ¿no? Es decir, cómo se activó todo el proceso penal a partir de una persona que era ministra del Interior en ese tiempo, ¿no? Entonces, ahí viene este precedente de que en realidad se puede, es decir, lo que decíamos ayer con las 12 organizaciones, los derechos digitales pueden respirar en este punto y por lo menos se recobra un sentido de racionalidad y de objetividad en un sistema o un tribunal, que es lo que se vio ayer, ¿no? Es por lo menos algo positivo de lo que se ve, pero sin embargo cuestionarnos siempre, es decir, cómo se llegó hasta una etapa de juicio cuando todo esto empezó con unas irregularidades desde su detención, luego que se presentó un habeas corpus y luego ya que se te presenta el habeas corpus y se dice que la detención es ilegal y arbitraria y vulnera derechos, ¿cómo se pasa un proceso penal ordinario? ¿No? Es decir, si está todo esto tan errado, si está esto tan arbitrario, ¿cómo una cuestión que ya es declarada ilegal y arbitraria da paso a que se den otras etapas procesales? Es decir, imaginémonos un poco esta teoría del árbol envenenado, es decir, si un fruto del árbol ya está declarado como ilegal, arbitrario y todo esto, entonces, ¿cómo puede pasar a una etapa final de juicio? Entonces, eso por lo menos hay que rescatar esta racionalidad y esta objetividad del tribunal, porque a lo largo de antes de esta relación del día de ayer, a lo largo de las audiencias anteriores de juicio, es decir, de las etapas de juicio anteriores, se cuestionaba mucho fiscalía, porque ellos, por ejemplo, era como que reproducían este discurso de María Paula Romo o reproducían ciertos extractos de noticias que también se vieron en la práctica de la prueba de fiscalía. Y el tribunal era muy crítico, decía, ¿por qué estamos viendo esto? ¿Qué nexo causal tiene con el delito? Es decir, entonces, por ello hay que rescatar esta parte de la sentencia, ¿no? Que se dio el día de ayer. Hola, Rosa, como dice la gente coloquialmente, ¿no? ¿Quién debe pagar los platos rotos en estos 4 años de injusticia en contra de Olavini? Pero no es un solo caso, usted sabe, Rosa, hay un montón de Ujú. gente que fue perseguida de manera injusta, que fue acabada su dignidad, su honra públicamente, denigrada, que fue abandonada su suerte porque no logra conseguir trabajo en ninguna parte. ¿Cómo Ujú. resarcir entonces a esas víctimas de esta persecución judicial y política? Por ejemplo, el equipo legal de Olavini sí debería estar pensando en una cuestión incluso de daños, es decir, de reparación de daños, lo que mencionas tú, es decir, esta parte de cómo se perdió la dignidad de una persona, cómo se perdió incluso a lo que una persona se dedicaba, cómo fue criminalizado, es decir, alguien que se dedica a privacidad en el Internet, privacidad digital, es activista por derechos digitales, ser criminalizado de esta manera en un país incluso extranjero para él, es decir, que incluso para llegar a esta etapa se demoró tanto la justicia porque ni siquiera tuvo un perito de sueco-español, un perito traductor, es decir, la defensa se costeó un perito de sueco a español para poder seguir con este proceso, ¿no? En penal. Entonces, es una cuestión bastante complicada porque es esto, es decir, quien responde lamentablemente es el Estado. Y al Estado lamentablemente le encanta coleccionar sentencias de la Corte Interamericana que responsabilizan al Estado por violaciones de derechos fundamentales, ¿no? Que es lo que ya ha pasado. Y desde INRED ya hemos un poco recopilado todo lo que ha pasado, es decir, existe toda esa parte de cómo el Estado se responsabiliza, sí, pero en realidad la reparación es esto, medidas de no repetición, es decir, que se cuestiona el sistema de justicia.
en realidad ha cambiado esta parte de la politización y criminalización, utilizando el derecho penal para perseguir. Entonces hasta ahora no lo vemos, es decir, hasta ahora sigue utilizándose el proceso penal y lamentablemente el proceso penal para que actúe en contra de los enemigos internos del Estado. Pero los responsables están a la vista. María Paula Romo, la fiscal general, etcétera. Ahí están a la vista. ¿Y quién debe plantear un juicio, no sé, una indagatoria para que estos personajes paguen lo que hicieron? Por supuesto, los abogados de la defensa deberían estarlo pensando. Es decir, claro, la noticia del delito sale de un exfuncionario, entonces sí, deberían estarlo pensando para poder responsabilizar. Pero la responsabilidad más grande y el problema estructural más grande está en responsabilizar al Estado por este sistema de justicia que no es imparcial, que no es objetivo y que por sobre todo se rinde a la presión del gobierno de turno para perseguir, ¿no? Entonces eso también hay que también tenerlo muy en claro, este problema estructural del Estado. Ahora, doctora Bolaños, si bien eso es una gran victoria, el tema no queda completamente cerrado. Tengo entendido que la Fiscalía ha anunciado que va a apelar este fallo porque no está de acuerdo, pero el hecho de que sea por unanimidad y que se haya producido en un momento también que es un escenario político parecido al gobierno en el que se dio inicio a este caso, ¿qué nos dice? Por ejemplo, esto justo es esta presión, ¿no?, que decía sobre el sistema de justicia. Fiscalía también pertenece al sistema de justicia, es decir, ¿qué presión existe en un órgano fiscal? Es decir, si ya por unanimidad un juez determina que no existe delito, entonces la racionalidad de Fiscalía debería ser esa. Pero ahora pensemos que existen cuestiones extrajudiciales, es decir, una presión más allá de Fiscalía. Entonces esta racionalidad no se da. Entonces es por ello que yo recalco, el problema en realidad está en una cuestión estatal, es decir, cómo el Estado interviene en las esferas de las funciones que son independientes y horizontales, ¿no? Es decir, lo que veíamos antes, por ejemplo, en los discursos del presidente Lasso, es decir, que él sale como presidente, es decir, como ejecutivo a defender a un familiar. Es lo que sucede también, por ejemplo, en estas esferas, es decir, una presión extrafunción que presiona a la Fiscalía para que siga, es decir, o también lo que estamos viviendo al día de hoy, una cuestión de populismo penal, es decir, demostrar a la sociedad que Fiscalía está haciendo su trabajo, que Fiscalía está luchando contra el crimen, que Fiscalía está luchando contra la inseguridad hacia la sociedad civil. Por eso también el trasfondo de que se ha manejado Twitter o que se ha manejado las redes sociales es eso. También una cuestión de un populismo penal muy ilimitado, que es lo que también pasa con los casos de la crisis carcelaria, por ejemplo. Es decir, estamos investigando, estamos derrocando edificios para luchar contra la delincuencia, ¿no? Entonces, también es un mensaje muy claro de cuál es la voluntad política del Estado. La seguridad por sobre derechos fundamentales o en realidad la racionalidad y la objetividad de la función judicial, ¿no? ¿Se podría interpretar este fallo, doctora Bolaños, como un acto de, si bien está pegado a derecho, un acto de valentía del tribunal? Porque se da en medio de esta presión política y como le decía, tenemos el mismo escenario político que en el gobierno cuando comenzó este proceso, pero pese a ello hubo un fallo reconociendo la inocencia de Olavini. Sí, más que todo no de valentía, sino recordemos estos principios que manejan la función judicial, una cuestión de objetividad, ¿no? Entonces, es decir, en realidad se aplicó lo que debería aplicarse en derecho, es decir, la actividad judicial, lo que debería ser el sistema de justicia. Entonces, en ese sentido, eso es lo que se vio ayer el día con la sentencia. Ahora, ¿qué pasa con todas estas personas, más allá de los que fueron funcionarios públicos, que forzaron a que este proceso se convierta en judicial primero, a que se extienda durante 4 años y a que se lo juzgue y se lo sentencie y se lo linche mediáticamente? Porque hubo medios de comunicación, periodistas, que por poco ya pedían el encarcelamiento por varios años del señor Olavini y que presionaban a la Fiscalía y que presionaban al gobierno y que presionaban a los jueces por una sentencia. Aquí por lo menos en la parte interna existe justamente, y esto también lo debería estar pensando la defensa tal vez, el derecho de repetición con los funcionarios. Es decir, cuando existe este tipo de cuestiones, digamos que ya una sentencia, una persona es declarada inocente y por ello los daños también incluyen esta parte de derecho de repetición. Es decir, usted como funcionario hizo esto, entonces yo repito contra usted para que esto no se vuelva, o sea, este tipo de situaciones de presión política en un proceso no vuelva a suceder. Ahora, siempre es bueno, doctora Bolaños, recuperar la memoria histórica. Y eso es lo trascendente, inclusive cuando se producen este tipo de fallos y de eventos.
¿Qué lectura tienen ustedes de por qué se cogió como carne de cañón a Olavini luego de, evidentemente, el escandaloso y aberrante caso de la prisión, de la toma preso de Julian Assange? ¿Qué lectura tienen ustedes de eso? Además, Claro. ¿no? Claro, justamente esto lo vimos nosotros desde INRED, justamente como la criminalización en la parte de activismo de derechos digitales. Entonces, esto se juzgó más que todo por una figura de derecho penal de autor, es decir, no se juzga por lo que una persona hace o comete, sino por lo que una persona es. Entonces, todo el discurso de fiscalía es el amigo de Julian Assange. María Paula Romo dijo que es el amigo de Julian Assange y pretende desestabilizar el Estado. Y aparte, él es hacker, que hasta ahora al tribunal no le queda claro por qué hacker es algo malo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bastante peligroso este discurso, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, reitero el problema estructural de que en realidad debe estar pensando el sistema de justicia, pero desde el Estado. Es decir, qué lecciones nos deja este tipo de precedente al sistema judicial, ¿no? Entonces, eso por un lado. A nivel internacional, ¿cómo queda el Ecuador? Con este precedente y con todo el informe que se lanzó y también algunas organizaciones que igual iban relatando todo lo que sucedió, el sistema de justicia, al menos de este tribunal, repite, se recuperó la objetividad y la racionalidad en derecho con esta sentencia. Sin embargo, hay que recordar que en las etapas anteriores y cómo nació toda esta investigación y este procesamiento, la responsabilidad del Estado justamente se ve cuestionada. Es decir, ¿por qué se activa el derecho penal de esa manera contra una persona? ¿Por qué la primera opción es privarle de libertad a una persona? Y por sobre todo las garantías del debido proceso. Es decir, que una persona tiene que estar 4 años enfrentando todo esto en una situación como extranjero que ni siquiera entiende por qué se le está juzgando, ¿no? Entonces, en ese sentido, las instituciones estatales deben rever cuán en realidad, qué límite tiene el sistema punitivo. Es decir, el derecho penal debe ser aplicado así de primera fase o en realidad rever esto, es decir, qué tan relevante es la conducta, qué tan no, existe presiones. Entonces, en ese sentido también, este informe fue recogido por la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en ese sentido también se cuestiona eso, que el Estado ecuatoriano tiene esta costumbre, mala costumbre, de utilizar el proceso penal y el derecho penal para criminalizar a las personas. Entonces, eso también hay que cuestionarnos como Estado, y sobre todo cuestionar ahora lo que está pasando desde las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, de un día para otro una persona que tiene este tipo de activismo puede ser criminalizada, esa sería la duda, ¿no? Ahora, para finalizar, yo tengo una inquietud, porque el caso de Olavini, por lo emblemático, evidentemente tuvo la suerte de contar con un cuerpo de jurídico muy importante, que se las jugó. Pero hay otros casos de ecuatorianos que sufrieron igual o peor persecución que esta, que a veces son anónimos y que a la final resultaron inocentes y ahí están viviendo con una honra destruida, sin la posibilidad de ejercer porque les terminaron prácticamente su vida. Y ustedes como INRED han visto la posibilidad de, no sé, detallar, de publicar, difundir este tipo de casos para ver si es que alguna vez se hace justicia. Justo desde INRED estamos también recopilando un poco la parte de memoria en lo que es el caso de Julio García, que fue un periodista asesinado en un contexto de movilidad amigo mío, social. por cierto. Ajá, exactamente, en el gobierno de Lucio Viterbo. Bien, se ha hecho estos ejercicios de responsabilidad del Estado mediante lo que se conoce como medidas de reparación de disculpas públicas. Pues, sí se ha recopilado este tipo de situaciones. Sin embargo, sí hay que un poco mencionar lo que tú dices, este cuestionamiento. Es decir, hay casos anónimos o casos que no se saben y para ello está la organización de la sociedad civil, por eso estamos nosotros. Entonces, en ese sentido, también desde el Centro de Derechos Humanos, igual, de la PUCE se ha hecho también esta publicación de estos logros a nivel internacional. Pero sigámonos cuestionando esto, es decir, ¿por qué se tiene que llegar a tribunales internacionales cuando la justicia de aquí debería resolver este tipo de problemas? Y es lo que no sucede. Entonces, eso es lo primero que nos debemos cuestionar antes de decir por qué estos casos no se conocen, ¿no? Es por eso, porque la gente tiene que llegar a estos tribunales internacionales para que el Estado
tenga este jalón de orejas, coloquialmente, como se le dice. Entonces,